Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Un recorrido por la historia de la educación, de los monasterios medievales a las aulas virtuales. Hoy los acompañamos en un viaje a través del tiempo para descubrir cómo ha evolucionado la educación formal desde sus orígenes hasta la actualidad. Somos Stephanie Guzmán. Y Yurani Quiroz. Erwin Mercado. y mi persona, Anya Ayala. Y en este episodio exploraremos los momentos claves que han marcado la historia de la educación, reflexionando sobre su impacto y los desafíos que enfrentamos hoy en día. Para empezar, pensemos en algo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los niños aprenden en escuelas estructuradas o por qué existen diferentes métodos de enseñanza? Nada de esto es casualidad, sino el resultado de siglos de evolución pedagógica. Sí, mi profe. Es relevante estudiar su historia porque entender cómo se ha desarrollado la educación a lo largo del tiempo nos permite identificar las bases sobre las cuales se construye las dinámicas pedagógicas actuales. Las prácticas y teorías educativas que utilizamos hoy no surgieron de forma espontánea, sino que son el resultado de siglos de reflexión, experimentación y adaptación. Conocer esta evolución nos ayuda a comprender mejor las razones detrás de los métodos pedagógicos actuales, los desafíos que enfrentan la educación moderna y las posibles direcciones para su futuro. Exactamente, profe. Y en esa evolución hubo grandes pensadores que cambiaron la manera en que entendemos la educación. Por ejemplo, Rousseau tuvo una visión innovadora sobre cómo los niños aprenden. Claro, Rousseau es conocido por su obra Emilio o de la educación, donde plantea una visión de la educación centrada en el niño y en su desarrollo natural. Fue uno de los primeros en surgir que la educación debería ser más personalizada, respetando los procesos naturales del aprendizaje. Su influencia fue clave en la evolución del pensamiento pedagógico moderno, abogando por una educación más democrática e inclusiva. Gracias por su aportación, profe. Es interesante cómo estas ideas siguen vigentes hoy en día. Pero antes de profundizar en estos cambios, hagamos un breve recorrido por cómo era la educación en sus inicios. Claro, mi profe, en las primeras civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, la educación estaba dirigida principalmente a las élites. Los conocimientos se transmitían de manera oral y escrita y se centraban en el desarrollo de habilidades, prácticas religiosas y filosóficas. La evolución de la educación formal muestra un proceso de expansión y democratización, pasando de ser un privilegio de unas pocas élites a un derecho accesible para todos. A lo largo de la historia, la educación ha sido influenciada por transformaciones sociales, filosóficas, tecnológicas y económicas que han dado forma a las dinámicas pedagógicas actuales. Estudiar este recorrido histórico es fundamental para comprender los desafíos y las oportunidades que enfrenta la educación en la actualidad. Muchas gracias, profe, por sus grandes aportes. La educación no siempre fue un derecho para todos. A lo largo de la historia, ha evolucionado según necesidades de cada sociedad. Veamos cómo empezó este recorrido. Así es, compañera. La educación ha evolucionado según las necesidades de cada sociedad, según la época en la que vivían. Por ejemplo, iniciando este recorrido por la educación en la antigüedad, en Egipto, la educación se centraba en la formación de sacerdotes, escribas y funcionarios, ya que estos eran los maestros y a su vez los encargados de administrar las instituciones educativas, pues era su deber político proteger la cultura egipcia y su transmisión, constante a generaciones futuras. Por su parte, la educación en Grecia se centraba en la formación de ciudadanos libres, haciendo énfasis en la formación integral, con un enfoque en el desarrollo de habilidades intelectuales, físicas y morales.
En Roma, la educación se centraba en la formación de ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad romana y su participación política. Ahora bien, en la Edad Media cambia un poco el enfoque de la educación, puesto que se centraba en la formación de individuos para cumplir con sus roles en la sociedad feudal, con un enfoque en la iglesia, los artes liberales, las universidades, la caballería y la nobleza. Hacía mucho énfasis en la moralidad. Qué interesante, profe. Parece que la educación en cada civilización reflejaba sus valores y necesidades. Se puede decir que la educación en Roma era más pragmática en comparación con la de Grecia. Sí, tienes la razón. Fue más pragmática ya que formaba a las personas para ser parte de la sociedad desde un enfoque político y liberal. Así damos paso a la educación durante el Renacimiento, donde la educación se basó en el humanismo, en formar personas armónicas y libres, donde el maestro debía ser virtuoso, sabio y proporcionar un afecto paternal. Aquí vemos un gran cambio, ¿no? La educación ya no estaba solo en manos de la iglesia, sino que empezó a valorar el pensamiento crítico y el humanismo. Así es. Y si damos paso a la educación durante la Revolución Industrial, nos vamos a dar cuenta de que aquí se preparó el personal, un personal técnico para la industria minera, fabril y de manufacturas. Fue una educación para el trabajo. Continuamos con la educación en la Edad Moderna. Aquí la educación moderna experimentó cambios significativos en respuesta a las transformaciones sociales, culturales y económicas de la época. La educación formal se centró en la ciencia y la tecnología, como un enfoque en la población de científicos, en la formación de científicos, perdón, ingenieros y técnicos. ¿Qué otros factores crees que están transformando esta educación? Pues la educación actual se enfoca en la innovación y el desarrollo de habilidades para innovar. Se considera que la educación debe proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades para innovar, ¿sí? Para adaptarse a un mundo en constante cambio. La planificación curricular en la actualidad está articulada de manera coherente para garantizar una educación de calidad y alineada a las necesidades y características de los estudiantes. La planificación curricular debe ser flexible para adaptarse a los cambios constantes en esta sociedad y en el ámbito educativo, promoviendo así la inclusión, la equidad y la diversidad. Muchas gracias, profe, por su participación. La educación ha cambiado a lo largo de la historia, pero ¿realmente hemos superado todos sus desafíos? Aún enfrentamos problemas que, pese a los avances, siguen presentes en las aulas. Veamos cómo la historia nos ayuda a entender la educación actual. Así es, compañera. Los desarrollos históricos en la educación formal nos interpelan en el contexto educativo actual, porque nos muestran que, a pesar de los avances logrados, seguimos enfrentando desafíos estructurales como la inclusión, la accesibilidad y la calidad educativa. Es cierto, la educación ha avanzado mucho, pero todavía hay desafíos que parecen repetirse a lo largo de la historia. Y tiene toda la razón, compañera. Por ejemplo, la educación pasó de ser un privilegio de las élites a convertirse en un derecho universal. Sin embargo, en la actualidad persisten desigualdades que limitan el acceso equitativo a la educación de calidad, especialmente para poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad, comunidades rurales o estudiantes en contexto de pobreza. A pesar de las legislaciones y políticas inclusivas, muchas escuelas todavía enfrentan barreras para garantizar una educación verdaderamente accesible para todos. Es así, profe. A pesar de los esfuerzos por garantizar una educación para todos, muchas barreras siguen presentes en el sistema educativo. Este es un reto constante. Sí, compañera, un reto que debemos superar. Otro aspecto clave es la evolución de las metodologías pedagógicas. Desde modelos rígidos y centrados en la transmisión de conocimiento, hemos avanzado hacia enfoques más dinámicos y centrados en el estudiante. Sin embargo, en la práctica aún existen sistemas educativos que priorizan
la memorización sobre el pensamiento crítico, lo que nos lleva a cuestionarnos si los métodos actuales realmente responden a las necesidades del siglo XXI. Suena paradójico que, aunque hemos avanzado en la teoría pedagógica, en la práctica aún se siguen usando métodos tradicionales que limitan el aprendizaje. El impacto de la tecnología en la educación nos obliga a reflexionar sobre la brecha digital, compañera. A pesar de los esfuerzos históricos por democratizar el conocimiento, el acceso a herramientas tecnológicas sigue siendo desigual, afectando la calidad del aprendizaje en diferentes contextos. Profe, el desarrollo de las teorías pedagógicas como el constructivismo de Piaget o el aprendizaje significativo de Ausubel nos sigue orientando en la enseñanza, recordándonos la importancia de centrarnos en el estudiante como protagonista de su aprendizaje. ¿Por qué no nos habla un poco de ellos? Claro, compañera, empecemos por Piaget. Piaget propuso que el aprendizaje es un proceso activo en el que los niños construyen su conocimiento a través de la interacción con el entorno. Su teoría del desarrollo cognitivo establece que los niños pasan por etapas como sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, en las que desarrollan habilidades intelectuales de manera progresiva. En educación, esto significa que el aprendizaje debe ser adaptado al nivel de desarrollo del estudiante y que el conocimiento se construye a partir de experiencias previas. Por otro lado, Ausubel destacó la importancia de los conocimientos previos en la adquisición de nuevos aprendizajes. Según Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando la nueva información se relaciona de manera sustancial con lo que el estudiante ya sabe, lo que facilita la comprensión y retención de conocimiento. Para ello es clave usar organizadores propios y enseñar de manera estructurada. Gracias, profe, por mencionar los aportes de estos dos grandes pedagogos. En el contexto actual, con la irrupción de la tecnología y los nuevos modelos híbridos, la historia de la educación nos anima a adaptar las metodologías sin perder de vista los principios pedagógicos que han demostrado ser bastante efectivos. Correcto, compañera. No hay que perder todavía la visión de los métodos pedagógicos que funcionan. Los avances históricos en la educación formal contemporánea se reflejan en múltiples aspectos, como el uso de la tecnología, la influencia de la globalización y las reformas pedagógicas que buscan mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Uno de los cambios más evidentes es el impacto de la tecnología en las aulas. A lo largo de la historia, la educación ha pasado de métodos tradicionales centrados en la transmisión oral y la memorización a modelos más interactivos apoyados en herramientas digitales. Hoy en día, plataformas educativas, recursos en línea y la inteligencia artificial están transformando la enseñanza, permitiendo personalizar el aprendizaje y facilitar el acceso a la educación en contextos diversos. Sin embargo, este avance también nos enfrenta al reto de la brecha digital, que impide que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades tecnológicas. Sí, profe, es innegable que la tecnología ha cambiado la educación, pero no podemos ignorar la brecha digital que ha dejado a muchos estudiantes en desventaja. Sí, es algo por lo que ya tenemos que buscar formas de solucionar estas brechas que se han ido creando. Por otro lado, la globalización ha promovido un intercambio de conocimientos y metodologías a nivel mundial, influyendo en la forma en que se diseñan los currículos educativos. Las reformas pedagógicas buscan adaptar la educación a un mundo interconectado, fomentando competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas en lugar de una enseñanza basada únicamente en la memorización. Aún así, los métodos heredados por la educación tradicional siguen presentes en muchas aulas, donde todavía se prioriza la evaluación sumativa sobre el aprendizaje significativo. Las reformas pedagógicas también reflejan la lucha histórica por una educación más inclusiva y equitativa. Movimientos como la educación inclusiva y el aprendizaje basado en proyectos han surgido como respuesta a la rigidez de los modelos tradicionales. Estas iniciativas buscan que la enseñanza sea más participativa y centrada en las necesidades del estudiante,
aunque su implementación sigue siendo un desafío en muchos sistemas educativos. Muchas gracias, profe, por haber compartido toda esta información tan importante. Entonces, aunque la educación ha evolucionado con el tiempo, aún nos enfrentamos a muchos desafíos para lograr un sistema más equitativo e innovador. Como conclusión, entonces, la historia de la educación no es solo un relato del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Hemos visto cómo la educación ha evolucionado, pero también que aún quedan muchos retos por enfrentar. Ahora, la responsabilidad está en nosotros, como docentes y sociedad, para seguir construyendo un sistema educativo realmente inclusivo, dinámico y preparado para los desafíos del siglo XXI. Hemos podido apreciar en el transcurso de este podcast el valor de conocer la historia y desarrollo de la educación. Se nos brindó información muy valiosa desde cómo ha sido ese proceso de cambio y adaptación de la educación en las diferentes épocas de la historia, de cómo la educación pasó de ser un privilegio de pocos a un derecho universal. Pudimos escuchar que la educación no es estática, sino que ha cambiado con el entorno, cambia de persona a persona, como lo dijo nuestra compañera en el momento en que citó a Piaget. El aprendizaje debe ser adaptado al nivel de desarrollo del estudiante, pero aún tenemos retos por afrontar. Uno de ellos es hacer que la educación sea completamente universal. Debemos promover una educación que de verdad sea inclusiva, donde todos puedan hacer su proceso de aprendizaje al ritmo que les funcione, donde todo estudiante, sin importar su condición, tenga la misma importancia para el docente, donde se guía y se acompaña al estudiante durante su proceso de aprendizaje. Pero esto solo es el componente humano dentro de las aulas, porque también debemos tener en cuenta que estamos en una era digital, donde toda la información puede ser buscada y encontrada en Internet, y más aún con las nuevas inteligencias artificiales, donde éstas pueden ser amiga o enemiga de los procesos educativos, dependiendo de cómo el docente y estudiante hagan uso de ella. Por esto es importante que los docentes continuemos también con un proceso de aprendizaje y actualización, siempre buscando que las nuevas tecnologías sean de ayuda en el proceso educativo de cada estudiante. Aunque hay más problemas en el proceso de llevar la educación a una universalización, son problemas que están fuera del alcance del docente, como la accesibilidad a la educación en zonas rurales, de conflicto, siendo deber de los gobiernos de cada país llevar la educación a cada rincón de sus territorios. Pero como docentes, sí tenemos el poder y la capacidad de usar los medios y recursos que tengamos a disposición para hacer que los estudiantes tengan una educación de calidad y asertiva para el entorno y sociedad en el que ellos se encuentran. Es evidente que el rol del docente es clave en este proceso de transformación. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la educación ha evolucionado y cómo los maestros han sido agentes de cambio. Pero, ¿qué otros retos debemos afrontar en el futuro para seguir avanzando? Muchos cambios ha tenido la educación en el transcurso de la historia. Muchos problemas se han solucionado y muchos nuevos han surgido. La visión de la educación ha cambiado en diferentes puntos por contextos humanos y con estos cambios la labor docente también tiene cambios en su misión, donde nuestra meta actual es volver a despertar el amor por el arte de aprender, de sensibilizar a los estudiantes que día tras día se pierden en pantallas y pierden su capacidad de analizar, criticar y afrontar los retos que la modernidad y la sociedad les impone. No dejemos de aprender, no dejemos de mirar atrás en la historia que nos tiene aquí y que es base fundamental para enmendar errores y proponer caminos que llevan a un proceso educativo centrado en el saber hacer del estudiante. Muchas gracias, profe. Con esto damos por finalizado nuestro recorrido por la educación formal. Nos vemos en un próximo episodio.